Gracias, Antonio. Siempre es para mí un honor, como ya lo dije el día de ayer, al cierre de la penúltima jornada científica. Es siempre para mí un honor participar en este tipo de eventos y pues compartir con ustedes las últimas actualizaciones en base a lo que se refiere en la línea de la neurociencia y específicamente dentro de la neurobiología. El tema de hoy que vamos a compartir un poquito es relacionado a las psicopatologías infantiles. Usted sabe muy bien de que realmente abarcar psicopatologías infantiles en apenas 50 minutos es imposible, dada la cantidad, la abundancia, el sinnúmero de patologías, de trastornos, de síndromes, de alteraciones, de conductas que se pueden presentar. Sin embargo, he seleccionado una que realmente está siendo punto rojo. Y digo punto rojo porque de acuerdo a la OMS, Organización Mundial de la Salud, el maltrato infantil se encuentra actualmente en primer lugar. Y esto se debe justamente a la gran influencia que hemos sido víctimas todos, y creo que ya lo hablaron muy bien en días anteriores relacionado al COVID-19. Por lo tanto, mi enfoque dentro de mi doctorado es justamente la neurobiología y es de ahí donde realmente nos vamos a embarcar en este conversatorio, ¿sí? Nos vamos a embarcar dentro de la neurobiología a ver qué es lo que pasa con un niño que ha recibido maltrato infantil, qué sucede en su corteza, qué sucede en su lóbulo, cómo está su pensamiento, cómo está su conducta, qué metas, qué ilusiones tiene después de una situación tan adversa, tan difícil, tan compleja, que él o la niña lo vivió, ¿sí? Así que por favor les pido poner un poquito más de atención porque realmente es un tema un poco candente y hemos de ver algunas pruebas con unos resultados que fueron aplicados recientemente de acuerdo a los últimos estudios e investigaciones publicados en artículos científicos y en algunos libros del año 2019, inicios del año 2020. Hagamos una pequeña introducción en lo que se refiere a lo que es el maltrato, ¿sí? Sin duda alguna, creo que todos sabemos que el maltrato en edades tempranas produce consecuencias psicológicas y neurológicas irreversibles. Y ese término de irreversibles prácticamente es como que lo marcó para toda la vida. Sí, puede haber una intervención oportuna, puede haber un criterio de tipo judicial, cualquiera que este sea, pero las consecuencias psicológicas y neurológicas son realmente irreversibles. Sí, con esto que quiero decir, el cerebro humano continúa desarrollándose durante la niñez, en la adolescencia e incluso durante el periodo de adultez. Bajo este sentido, pues las experiencias de índole traumática, que en el adulto sería un estrés postraumático o un estrés crónico, durante este desarrollo puede afectar al niño, al menor, de una manera física como cognitivamente. Y claro, como es lógico suponer, a nivel cognitivo, pues no solamente implica la inteligencia, sino va más allá. Implica lo que son funciones ejecutivas, implica lo que son el desarrollo propiamente de la cognición y lo que estamos hablando recientemente en algunos otros reuniones científicas que hemos tenido como parte del equipo del doctorado, pues son la inteligencia fluida y la inteligencia cristalizada. Entonces, desde este punto de vista, que las causas o las consecuencias de un maltrato en edades tempranas son irreversibles, pues entonces vamos a mirar un video que nos va a permitir conocer realmente cómo es este desarrollo que forma parte del sistema nervioso central y luego nuevamente volveremos a conversar. Desde que somos concebidos, los órganos de nuestro cuerpo se forman armónicamente y maduran poco a poco.
El cerebro sigue desarrollándose de forma gradual durante la infancia y madura en la adolescencia por áreas, siguiendo un proceso ordenado que comienza en la nuca y avanza hacia la frente. El patrón de formación y maduración de las diversas áreas depende del sexo, ya que todas las células del cerebro o llevan el par de cromosomas XX o el par XY. El tamaño de diversas áreas es ya diferente en el tiempo de la gestación. En los primeros años de la juventud, esta onda de maduración alcanza las áreas frontales que controlan y aunan lo afectivo y lo cognitivo. Al comienzo, el cerebro está formado solo por materia gris. La maduración consiste en el proceso de convertir materia gris en materia blanca. La materia gris está formada por las neuronas que desarrollan sus conexiones produciendo múltiples ramificaciones, dendritas y axones, en busca de otras con las que conectar para conducir y procesar la información. El cerebro alcanza su máximo tamaño al final de la infancia. Después permanece constante, pero cambia su estructura. La adolescencia es un momento crucial para la maduración de la personalidad, ya que el cerebro se reordena. Unas áreas crecen, otras se reducen mediante una especie de poda de las ramificaciones que elimina lo superfluo, y otras se reorganizan. Se modelan las conexiones entre neuronas en la llamada sinapsis. Al mismo tiempo, se van protegiendo los axones con una funda de mielina para mejorar la conducción de la información. Poco a poco, estas terminaciones se van uniendo a otras formando fibras y fascículos. De esta forma, aproximadamente de los 8 a los 18 años, la sustancia gris se va convirtiendo en sustancia blanca, como una onda que alcanza en distintos momentos las diferentes áreas del cerebro. Al mismo tiempo que ocurre este proceso, se perfeccionan las facultades cognitivas, la capacidad de estudio, lectura, memoria, etc. Se ha llegado a establecer un patrón universal del desarrollo arquitectónico y funcional del cerebro en función de la edad cronológica. Los lóbulos parietales, encargados de la coordinación del movimiento, maduran primero. Después, maduran las áreas que procesan los estímulos sensoriales. El desarrollo continúa en áreas de los lóbulos frontal y temporal, encargadas de procesos cognitivos y emocionales. Y finalmente, la onda de maduración alcanza la corteza prefrontal implicada en el control de los impulsos, el juicio y la toma de decisiones. Este patrón universal muestra las diferencias naturales en la maduración del cerebro de las chicas y los chicos, lo que se debe a que las hormonas de la pubertad se producen a edades diferentes y de forma distinta, cíclica en las chicas y continua en los chicos. En las chicas maduran más rápidamente las regiones de la corteza frontal que procesan el lenguaje, el control del riesgo, la agresividad y la impulsividad. En los chicos, las regiones del lóbulo inferior parietal, cruciales para las tareas espaciales. También difieren el hipocampo y la amígdala cerebral de ambos, contribuyendo a las diferencias de desarrollo cognitivo y social durante la adolescencia. Los seres humanos están permanentemente abiertos a las influencias de la educación, la relación con los demás y sus propias decisiones. Toda experiencia humana deja huella y produce cambios persistentes en los patrones de las conexiones neuronales del cerebro, específicas y propias de cada uno según la historia de su vida. El cerebro adolescente es inestable por los rápidos cambios que permiten el paso del cerebro infantil al cerebro joven. En esta etapa, se produce la transición desde la dependencia del núcleo familiar a la independencia a través de las relaciones interpersonales y sociales. La maduración conlleva cambios emocionales, mentales, psicológicos y sociales, influidos por las hormonas sexuales, cuya concentración se incrementa dramáticamente con la pubertad. Aumenta el interés por la actividad sexual. Se experimentan cambios en la motivación, los impulsos y las emociones. En definitiva, se altera el mundo afectivo personal en una etapa en que los sistemas que integran las emociones en las decisiones racionales aún está madurando. Por otra parte, se establecen los circuitos que permiten la memoria autobiográfica, imprescindible para la formación de la propia identidad. Se despierta en los adolescentes el querer saber quién soy y cómo soy. En general, en ellas, su cerebro se hace muy sensible a los matices emocionales de aprobación, aceptación o rechazo. Su prioridad se centra en relacionarse socialmente, agradar y gustar. El estrés se dispara ante los conflictos en las relaciones con los demás o ante un peligro.
Con las conversaciones en las que comparten su intimidad, relajan el estrés, gracias a que los estrógenos activan la liberación de dopamina, hormona de la felicidad, y de oxitocina, hormona de la confianza, que a su vez alimenta ese impulso en busca de intimidad. Por su parte, en general, en ellos, la elevación de la testosterona les hace casi literalmente querer desaparecer del mapa social. Reduce su interés por el trato social, excepto en lo que se refiere al deporte y al sexo. La vasopresina, hormona de las energías masculinas, les permite gozar con la competitividad y desear mantener su independencia. Necesitan ocupar su puesto en la jerarquía masculina. En ellos es más acusada la temeridad, tan característica en esta edad, porque conceden más expectativas a los beneficios que a los riesgos. La onda de maduración puede seguir su dirección y ritmo natural o cambiar al recibir el impacto de las experiencias con diferentes personas, situaciones y conductas. El establecimiento y la regulación de los circuitos se modela precisamente con la educación y la propia conducta. Todo contribuye al modo en que cada uno edifica su cerebro. Los cambios naturales no son la causa de la crisis emocional y de conducta de algunos adolescentes. Esa crisis, cuando se da, es el resultado de influencias sociales y de propias experiencias y actitudes de cada uno sobre un cerebro naturalmente vulnerable. Aunque no de una forma tan acusada, el cerebro permanece expuesto a cambios toda la vida, dependiendo de las experiencias, decisiones, convicciones y valores que vayamos asumiendo. Siempre tenemos la posibilidad de desarrollar hábitos y también rehacer los circuitos distorsionados a lo largo del tiempo con nuestros actos. Desde que Bueno, hemos visto un video muy ilustrativo, por cierto, que nos permitió acercarnos un poquito más al misterioso mundo, y digo misterioso porque así lo calificó Santiago Ramón y Cajal, en un momento dado en que relacionó el universo con la corteza cerebral. Veamos algunas definiciones sobre lo que es maltrato infantil. Hay varios autores, sin embargo, este es el que realmente más se posicionó dentro de nuestra sociedad. Por lo tanto, pues la definición y los conceptos de maltrato, pues hace referencia a la falta de un nivel de atención adecuada, en donde existe negligencia, en donde existe abandono, como hechos que lesionan la salud física del menor. En cambio, el maltrato físico o abuso sexual, así como las acciones, son aquellas que atentan, perdón, contra su salud mental y el maltrato psicológico inclusive. Por lo tanto, es posible, bajo estas definiciones, estas características, el abordar una clasificación que me permita tener un nivel de categorización en lo que se refiere al maltrato infantil, aunque en la actualidad, de manera habitual, conviven diversos tipos de maltrato que pueden producir importantes consecuencias de índole irreversibles. Avancemos un poco más. Sí, aquí vemos un cuadro en donde claramente podemos mirar las características fundamentales que tiene el niño, en este caso el menor de edad, el infante, en lo que se refiere a la negligencia, en lo que se refiere al maltrato físico, en lo que se refiere al maltrato emocional y el abuso de índole sexual. Así que prácticamente a la luz de la sociedad son lo que estamos viviendo hoy en día por múltiples razones. ¿Cómo se define prácticamente el maltrato físico? ¿Sí? Es toda acción de índole no accidental que puede ser ejecutado por padres o cuidadores y que como consecuencia de esta acción no accidental puede provocar daño físico o patológico en los niños o que lo ponga en riesgo de padecerlos. En tanto y cuanto el abuso sexual es cualquier clase de contacto, no es el tema de la exposición, pero en algún momento lo abordaremos, con una persona menor de 18 años por parte de un adulto, desde una posición en donde existe el poder, la autoridad, etcétera, y que puede darse con o sin contacto físico. Hay que tomar muy en cuenta, ¿sí?, que desde 18 años hasta un adulto, pues puede obviamente ser la persona que comete este tipo
alteración. El maltrato emocional o psicológico hace referencia a las formas de hostilidad de índole verbal, ¿sí? Que pueden ser crónicos inclusive, y que la mayor parte pueden ser insultos, desprecios, críticas o amenazas de abandono, así como también el constante bloqueo de índole emocional en lo que se refiere a las iniciativas, a las relaciones humanas, a las habilidades sociales y a la integración o interacción infantil. En tanto que la negligencia también es catalogada como algo patológico, se refiere exclusivamente al maltrato por omisión o sustitución, cuyo caso es extremo, es el abandono prácticamente, abandono en la calle, abandono en entidades no gubernamentales, en centros de protección infantil, y consiste obviamente en el fracaso de los cuidadores, en este caso de los padres, por salvaguardar la salud, la integridad y el bienestar del infante. ¿Sí? Entonces ahí vemos nosotros 4 características, 4 definiciones muy importantes que de a poco pues están ya siendo catalogadas de acuerdo a la OMS pues como un tipo ya de psicopatología infantil, como consecuencia de. ¿Sí? Veamos qué es lo que pasa realmente con una patología, digámosle así, como consecuencia, ¿sí? De un maltrato o físico, que es el síndrome del niño sacudido, ¿sí? En tempranas edades. Nunca hemos logrado determinar, y con el equipo de terapeutas que yo actualmente estamos liderando en el centro, pues prácticamente existe un alto porcentaje que no solamente el maltrato físico es el golpe, es el palo, sino que también en niños un poco ya más pequeños, ¿sí? Son las famosas sacudidas. Pero vamos a ver qué pasa con esa situación cuando realmente estamos enmarcados ya en la línea de las neurociencias. ¿Sí? Entonces, pongamos un poco de atención al presente video, por favor. 7 dibujos en el abuso sexual. Antes de eso, vamos un poquito a tomar como referencia, perdón, un cruce en las láminas, sobre la evaluación, ¿sí? Para luego poder mirar ya el dibujo, ¿ya? El video. Algo pasó con mi computador, parece que se me alteraron un poco las presentaciones, pero la idea es mantener la línea, ¿sí? Entonces, le decía yo precisamente que vamos a mirar ahora un video cortito sobre el síndrome que justamente se presenta a nivel de los niños. Hasta que organizo un poquito mi proyección, ¿sí? Y ya lo estoy consiguiendo, pues dentro de la parte valorativa, obviamente hay que considerar varios aspectos. Uno de ellos es la aplicación de pruebas y reactivos psicológicos, y que si bien es cierto, la mayor parte de las pruebas se los utiliza de índole proyectivo. A pesar de eso, el que más se utiliza en la actualidad y que hay una versión, por cierto, revisada, es la persona bajo la lluvia. Y aquí vemos un dibujo en donde la lluvia, dentro de la interpretación psicológica, pues es aquella que proporciona información en el plano gráfico sobre las ansiedades, sobre los temores, sobre las actitudes y comportamientos que de a poco se van activando ante una situación de tensión. La persona, que obviamente es el niño, por eso se llama el test la persona bajo la lluvia, es aquella que proporciona información sobre la imagen de sí mismo frente a una situación adversa. ¿Sí? Esta imagen de sí mismo está representada por su esquema corporal. Lo vamos a ver de manera muy rápida, quizá los factores son los más importantes, y hay que analizar el dibujo, el contexto, como lo vemos en la lámina, en donde la cabeza, en el plano gráfico, tiene el centro de la función intelectual e imaginativa que colabora justamente con las investigaciones que se pueden realizar. El tronco es el centro de función emocional, y las extremidades inferiores pues son aquellas que se relacionan con los límites y la toma de decisiones. Inicialmente se creía que eran los miembros superiores los que también intervenían precisamente en la toma de decisiones, pero de acuerdo a últimas investigaciones
Dentro de los test proyectivos, pues las extremidades inferiores, a más de relacionarse con los límites, participan en la toma de decisiones. La cabeza, en el plano gráfico, representa los diferentes estados emocionales y de contacto social, son las emociones empleadas en el contacto y en el tacto que tienen con una u otra persona o con el grupo. En los ojos es justamente la percepción del conflicto como consecuencia de. La nariz en el plano gráfico representa una autorregulación y control. El cabello es la motivación. Luego habría que interpretar pues, el cabello corto, largo, liso, rizado, etc. Las orejas es la capacidad de escucha, ¿sí? Mientras que la boca es un tipo de comunicación de índole verbal. El cuello es la mediatización o es el puente de unión entre lo que es intelectual y lo que es afectivo. El tronco, específicamente en el tercio medio que es del pecho, es una situación de índole emocional afectiva. La cintura es la mediatización entre lo que se siente y lo que se hace. Obviamente ahí converge el plexo solar. Los genitales representan al deseo y el placer. Y la vestimenta, de manera general, pues es la adaptación a las normas sociales. Las extremidades superiores, en cambio, forman una dimensión afectiva frente a los recursos que tienen para satisfacer las necesidades en el medio. En tanto y cuando las extremidades inferiores sirven de sostén, de base, de apoyo, y la capacidad de desplazamiento, de movilidad, de marcha, de tono, de equilibrio, equilibrio estático y equilibrio dinámico. Las nubes es donde se origina la lluvia y representa el origen de la ansiedad, una situación de tensión generadora dentro del conflicto. Ahí vemos diferentes modelos de gráficos que son realizados por el niño. Entonces, el contexto, lo que estamos analizando ahorita, es precisamente una de las situaciones bastante difíciles que es la neurobiología del maltrato, pues obviamente toca evaluar y hay que tomar como indicadores precisamente estos que lo estamos viendo de manera muy general. Obviamente la interpretación de este test de índole proyectivo pues va más allá de lo que estoy simplemente conversando con ustedes. Bueno, ¿qué pasa entonces? Ya conocemos las características, hemos analizado la parte introductoria, ¿sí? Hemos visto una interpretación rápida del test proyectivo, del dibujo de la persona bajo la lluvia. Bueno, veamos ahora sí ya entrándonos prácticamente en el estudio, qué es la neurobiología del maltrato infantil, qué es lo que pasa, qué es lo que sucede en niños, ¿sí? Por lo tanto, desde el punto de vista de la neurobiología, el maltrato infantil, cualquiera que este sea, se asocia con importantes alteraciones del sistema nervioso central, ¿sí? Este sistema nervioso, a más de ser el central, implica también algún tipo de alteración en el sistema nervioso autónomo y el sistema endocrino, incluyendo el sistema inmune. Partamos desde ahí, ¿sí? Entonces, si hablamos de una neurobiología del maltrato, esto implica que se hay o presenta alteraciones no solo en el sistema nervioso central, sino en el sistema nervioso autónomo y en el sistema endocrino, en donde se incluye el sistema inmune. En los últimos años, datan pues algunos estudios genéticos en donde han demostrado que los niños que han sido víctimas de malos tratos durante la infancia han presentado a largo plazo cambios en la expresión del gen. Justamente ayer hablábamos del gen del niño con TDAH. Hoy hablamos ya de un gen en el niño víctima de maltrato. ¿Sí? Y este cambio en la expresión, en la composición, en la forma, en la composición neurobioquímicamente del gen NR3C1- está relacionado exclusivamente con la regulación de los receptores de glucocorticoides. ¿Qué quiere decir esto? Que todo gen en su composición neuroquímica y biológicamente pues se encuentra formado por una gran cantidad de receptores. En este específicamente la regulación, ¿sí? Y la relación se da en base a los glucocorticoides. Estos glucocorticoides que presenta este gen se encuentran en el hipocampo.
Y por lo tanto, al encontrarse ahí, ya sabemos nosotros dónde se encuentra el hipocampo, porque el día de ayer justamente hablamos sobre eso. Por eso hubo un cambio en la exposición de las conferencias para tener hilaridad y ustedes hoy me puedan entender. Este hipocampo, por lo tanto, si presenta alteraciones frente a una respuesta de estrés. Esto quiere decir, si bien es cierto lo que les mencioné al inicio, que realmente produce causa de situaciones irreversibles, que no solamente los daños son psicológicos y neurobiológicos, sino también irreversibles. Entonces, ¿por qué se torna irreversible? Porque precisamente los receptores, los glucocorticoides que se encuentran en el hipocampo, han sido víctimas de susceptibilidades que generan alteraciones en la respuesta del estrés. Por lo tanto, el niño no será capaz en años superiores de tener una respuesta agradable al estrés. Y eso lo vimos en el video de ayer con Facundo Manes, cuando nos hablaba sobre los 6 requisitos o los 6 recomendaciones para tener un cerebro saludable. El eje del hipocampo sería otra característica, hipotálamo pituitario, ¿sí? Adrenal, que justamente une 3 áreas, el hipotálamo o la glándula amígdala o pituitaria y el adrenal, que justamente se encuentra en toda esta zona interna llamada sistema límbico, ¿sí? Con lo que se puede más aún aumentar el riesgo de suicidio. Y aquí yo puedo abrir un nuevo tema, neurobiología del suicidio. Entonces ahora ya conocemos realmente qué es lo que sucede frente a estas situaciones. Por eso es que los investigadores están hablando de que realmente los daños no solamente son psicológicos, no son biológicos, no son neurobiológicos, no son sociales, no son interpersonales, son daños que realmente se producen de manera irreversible. ¿Sí? Y esta congruencia frente al estrés, producto del hipotálamo, de la amígdala pituitaria y del área adrenal que se encuentra en el sistema límbico, aumentan justamente el riesgo de suicidio. Y eso ya lo hemos vivido acá. ¿Sí? O sea, no es el simple hecho de que, bueno, consejería, de que de pronto medicación, de que alguna situación, terapia familiar a los padres, y prácticamente hay que conocer la esencia desde el punto de vista de la neurobiología, qué es lo que pasa con el niño víctima de maltrato, qué es lo que pasa con el adolescente, y ha habido casos en el país en donde se han suicidado, ¿sí? Y se han suicidado y ha sido noticias de primer plano, ¿sí? Tanto en los medios escritos como en la televisión. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Obviamente no hubo una respuesta favorable frente a un nivel alto de estrés. El eje hipotálamo pituitario adrenal, que se encuentra justamente en el sistema límbico, activó y eso permitió aumentar el riesgo de suicidio. Aquí vemos el gen, NR3C-1, y donde yo coloqué la flecha amarilla es justamente el sitio donde se encuentran ligados no solamente el cortisol, sino también los glucocorticoides y que a la vez es codificado en humanos. ¿Sí? Aquí, en esa flecha, precisamente ahí es donde se encuentra situado pues, el locus cromosómico 5Q3 1.3 puntos. ¿Sí? Entonces, mire la relación. ¿Sí? O sea, la situación no es tan sencilla, ¿no? O sea, la situación en niños de abuso, niños de maltrato físico, no se trata simplemente de sancionar, sino se trata de trabajar, de hacer una intervención oportuna en el niño, porque ya sabemos, ¿sí? qué consecuencias puede ocasionar. Se ha podido afirmar en los últimos tiempos que el maltrato durante la infancia supone ¿qué cosa? Que la mayoría de los casos produce una grave interrupción del desarrollo normal del niño. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los daños y las lesiones que puede sufrir debido al maltrato de tipo físico se encuentran obviamente sometidos a niveles muy altos de estrés crónico. ¿Sí? Que pasó la barrera de un estrés simple o un estrés postraumático, que esto va a ocasionar y va a producir importantes secuelas, no solamente físicas, sino también anatómicas, estructurales y funcionales en su cerebro. ¿Es así? Pues obviamente,
y el niño ya no se encontrará en las mismas condiciones de antes, ya será un niño tímido, ya será un niño callado, ya será un niño sumiso, ya habrá en él un nivel demasiadamente elevado de desconfianza, ya la relación entre el niño y el adulto se desfragmentó, no volverá a confiar en él o en ellos, y ya la familia prácticamente hasta cierto punto serán ellos quienes inconscientemente coloquen una barrera, ¿sí? ¿Y qué pasará luego? ¿Sí? Habrá que intervenir no solamente con el niño, sino también con la familia, ¿sí? Y ahí vendrá ya una serie de problemas que no solamente serán de índole académico, sino también de índole social, porque recuerden ustedes que si esto a nivel del giro que les acabé de mencionar, ¿sí? Y que se encuentra a nivel del hipocampo y que se encuentra justamente en la glándula pituitaria o amígdala y adrenal, que forma parte del sistema límbico, este aumenta justamente el riesgo de cometer un suicidio. Por lo tanto, la estructura del cerebro pues ya no será la misma. Por lo tanto, tendremos un ser humano, tendremos un niño con un daño irreparable, con un daño irreversible. ¿Sí? Podrá superarlo, pero no podrá olvidarlo porque quedó ahí. Ahí en su parte psíquica, en su inconsciente, quedó ahí y con una situación que quizás nunca lo pueda superar o nunca lo pueda olvidar. Los malos tratos también en edades tempranas pueden generar desarrollos anormales dentro de la corteza, la exposición a situaciones altamente estresantes, demasiadamente difíciles durante la infancia, lleva asociada a un aumento de respuestas de estrés. Esto quiere decir que los mecanismos que actúan entre los niveles de la ansiedad a los que se ve sometido el niño, pues activan sistemas biológicos. Por lo tanto, las respuestas frente al estrés serán ausentes o se producirán como una consecuencia de cambios que se producen a nivel cerebral y que estos son adversos. Aquí vemos una neuroimagen, ¿sí? De un corte transversal en donde podemos mirar de arriba hacia abajo dos cerebros en tiempo real de un niño sin maltrato y otro con maltrato. Los puntos lilas o morados que se encuentran en el lado izquierdo, dice sin maltrato, corresponden a los altos niveles de conectividad cerebral, de actividad eléctrica, que ayer justamente habíamos hablado sobre las ondas alfa, beta, gamma y teta, ¿sí? Y que estos, a través de estas conectividades, pues forman corrientes eléctricas, vías de alta velocidad, en donde circulan libremente los neurotransmisores, la sustancia blanca, la sustancia gris, y de a poco el cerebro va madurando, no solamente en lo que es la parte anatómica, sino también la parte funcional y en la parte fisiológica. ¿Sí? Por lo tanto, vemos en el lado izquierdo un cerebro saludable, vemos un cerebro equilibrado, vemos un cerebro con proyección. En cambio, en la imagen, en la neuroimagen del lado derecho, en donde hay con maltrato, ¿sí? Son dos niños que tienen las mismas características, las mismas edades, que nacieron en la misma fecha, ¿sí? Los dos fueron niños. Miren la gran diferencia, ¿sí? El punto verde es el de arranque, que se llama un punto de arranque, donde de ahí parten todas las conexiones y las vías libres de alta velocidad, en donde existe una conectividad neuronal. No hay un equilibrio, no hay un proyecto de vida ahí, no hay una motivación, no existen redes neuronales complejas como las del lado izquierdo, en donde debajo de las líneas de color café, que son las vías de alta velocidad, en donde circulan pues libremente gran cantidad de nutrientes, entre ellos pues la glucosa, entre ellos el oxígeno, las moléculas de oxígeno, y entre ellos pues los neurotransmisores. En el lado derecho pues no existen. Sí, existen sentimientos de pesadez, de incertidumbre, de soledad, de vacío, con alteraciones de la conducta, en el pensamiento, en la forma de ser. Sí. Inclusive esta neuroimagen pues se tomó como estudio no solamente a estos dos niños, sino a una población de 150, en donde realmente tuvieron el mismo tipo de maltrato, pero en diferentes contextos. Bueno, ¿qué se pudo observar?
¿Sí? ¿Por qué realmente llama la atención esta situación? Bueno, por la pérdida acelerada de neuronas. Obviamente, si aquí vemos y ponemos un poco de atención en la neuroimagen del lado derecho, en donde se rotula como maltrato, exactamente no hay una acelerada desarrollo de neuronas. Existen retrasos en el proceso de mielinización. En el lado izquierdo existen altos niveles de mielinización, ¿sí? Y hay demasiados, ¿sí? ¿Por qué? Porque no ha sido víctima el niño de maltrato. Vive en un ambiente agradable, hay una buena relación entre los padres, hay una buena comunicación con los docentes. Se logró integrar a un nivel óptimo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Sí? Y además de eso, pues recibe amor. ¿Sí? Que en algún momento conversaremos sobre la neurobiología del amor. O sea, el amor, ¿sí? No es una cosa tan simple de expresar sentimientos, es la capacidad que tiene el cerebro de procesar los sentimientos de otra persona a su propia manera y qué estructuras de aquí pues conyugan, ¿sí? A que realmente yo me sienta feliz, me sienta motivado y perciba que realmente una persona me ame, ¿sí? Entonces en algún momento hemos de hablar sobre la neurobiología del amor. Entonces, cuando no hay un buen proceso de mielinización, cuando existen anormalidades en el desarrollo apropiado de la poda neural, cuando existe inhibición de la neurogénesis, ya justamente ayer hablamos con niños con TDAH, en donde prácticamente la neurona nace la neurona, pero en su trayecto se queda ahí, ¿sí? Igual puede suceder acá. Esto puede ser producido por un estrés inducido, obviamente. Si un niño que se encontraba demasiadamente feliz, de pronto uno de los miembros de la familia, porque eso es lo típico, eso es lo que realmente dicen las investigaciones, que cualquier miembro de la propia familia puede ser el que ataque al niño, ¿sí? En cualquier sentido, pues sintiendo que está amado por los padres, viene alguien de del propio núcleo familiar y alteró esa esfera psíquica emocional, pues obviamente eso, solamente eso, aunque parece tan simple, produce alteraciones en su milenización, alteraciones en su desarrollo cerebral. Y a su vez también se observan importantes efectos de índole neurobiológicos funcionales de tipo estructural. ¿Sí? Por ejemplo, puede estar influenciado por factores ambientales, el miedo, la fobia, el terror, la desconfianza, de índole genético, se lo marcó ahí un shock emocional. ¿Sí? Ya le quita el sueño, no puede dormir, se despierta llorando. ¿Sí? Y para posteriori, pues, el aparecimiento de algunas otras psicopatologías que pueden presentarse durante su desarrollo. Esto es lo que pasa con el estrés. ¿Sí? Obviamente, en un adulto, póngase usted a pensar en un niño. ¿Sí? El estrés es simplemente una experiencia que puede generarse de índole traumática. ¿Sí? Genera respuestas fisiológicas, inmediatas, instantáneas, en ese preciso instante y efectos que pueden ser producto de tiempo a largo y mediano plazo en la corteza. ¿Sí? Vemos un gráfico de un asalto, ¿sí? Vemos algunos colores que representan y que los voy a interpretar, que el amarillo obviamente se encuentra en el sistema límbico durante situaciones de estrés, la glándula pituitaria o la amígdala en el cerebro libera del susto pues una gran cantidad de neurohormonas o neurotransmisores. Las glándulas suprarrenales, al ser realmente súper excitadas por esta avalancha de liberación de neurotransmisores, liberan al mismo tiempo adrenalina y cortisol, y eso nos hace sentir como que de pronto comenzamos a tartamudear, ese rato se nos pone la boca seca, ese rato comienzo a tener hiperhidrosis, ese rato siento como que se unió el cielo con la tierra, siento un desvanecimiento, no sé cómo reaccionar, porque obviamente la persona que me está atacando tiene un cuchillo, tiene una pistola, inmediatamente la adrenalina induce rápidamente a respuestas, induce, pero a veces no respondemos a respuestas de huida y lucha, pero a veces preferimos decir, bueno, llévate todo, pero déjame vivir, entonces le damos todas las cosas que tenemos y el asaltante se fue, pero la adrenalina es aquella que induce a las respuestas de huida o a lucha, pero casi es imposible. ¿Sí? Y el cortisol prácticamente pues provoca respuestas
respuestas de estrés que son duraderas, prolongando la liberación de neuromonas. Pasa mucha situación, nos queda temblando las piernas, nuestras rodillas golpean entre sí, no sabemos qué hacer, ya de a poco nos vamos superando nosotros mismos porque ponemos un poco de fuerza de voluntad, pero ¿qué consecuencia tenemos? Que en el futuro no volveré a pasar por esa calle. ¿Sí? Prefiero darme la vuelta a toda la manzana, pero por esa calle no voy a volver a pasar nunca más. ¿Sí? Porque esa es una situación de estrés. Pero miren lo que sucede simultáneamente dentro de la corteza. El córtex, que lo vemos aquí del cingulado anterior, que ya justamente allí lo habíamos hablado, de lo que es a nivel del lóbulo frontal, es responsable de la toma de decisiones. Y usted sabe que la toma de decisiones forma parte de las funciones ejecutivas, ¿sí? Que obviamente se encuentra aquí, en color amarillo. Y el color rojo y verde, que es la amígdala o glándula pituitaria, que es la que procesa la memoria y las reacciones emocionales. Y el hipocampo es el papel preponderante que permite la formación de memoria a largo plazo. Si eso se produce en adultos, en adolescentes, en donde la toma de decisiones es nunca más pasar o cruzar por aquella casa, por aquella calle, en aquel sitio, en aquel parque, en aquella puerta, en aquel bus, etc. Pónganse usted a pensar y multiplique esta situación por 10 veces más de un niño. ¿Por qué? Porque el proceso está aún en desarrollo, porque el sistema nervioso está en desarrollo, porque el sistema nervioso está creciendo. Ya lo habíamos visto en el video, hasta 18 años. Y aún más, las estructuras siguen en pleno desarrollo. Y creo que en algún momento dado todos nosotros hemos sido víctimas de asaltos o de situaciones completamente difíciles. Y no sabemos cómo reaccionar. En realidad no sabemos cómo reaccionar. Se observan en el niño también cambios respecto a las zonas cerebrales que regulan las funciones ejecutivas, precisamente lo que acabé de mencionar. Y en niños que han sufrido malos tratos. Y quizás ¿sí? Hubo incluso una alteración en mis presentaciones, justamente es el síndrome del niño sacudido. Pero ¿qué es lo que pasa con este síndrome? ¿No? Es uno de los más frecuentes. Y a veces lo hacemos y no medimos las consecuencias. ¿Sí? Entonces, el síndrome del niño sacudido, o también conocido del niño zarandeado, ¿sí? Conocido como shaken baby syndrome, es una forma de maltrato físico infantil, que a veces lo hacemos inconscientemente, y que incluye la existencia de un traumatismo intracraneal que conlleva obviamente un conjunto de alteraciones de índole clínico, patológicas que conforman un síndrome ya muy bien definido. Es aquella acción en donde alzamos al niño de la cintura y le comenzamos a sacudir. ¿Sí? Pero miren las consecuencias que producen. Los bebés son susceptibles a lesiones cuando realmente son agitados, debido a que gran parte de sus tejidos forman parte de sus conexiones, gran parte de sus tejidos forman parte de conexiones entre el cerebro y el hueso interno de la cavidad craneal, porque este último todavía aún no se desarrolla lo suficientemente. Si bien es cierto, es de protección, pero en este caso no cumple esa función. Por eso la madre, en su instinto maternal, en ese instinto gregario, ese instinto como que nació obviamente para cumplir ese rol, pues le sujeta al niño, al bebé, de la cabeza. Pero a veces le alzamos y comenzamos a jugar y ese sacudido presenta 3 movimientos. Primero, cuando es sacudido, el cerebro se golpea contra el cráneo, porque obviamente los huesos tienen que irse solidificando y adaptándose al órgano del cerebro, no el cerebro al cráneo, porque los huesos los dos van creciendo simultáneamente. Y en el momento en que hay una hiperextensión, porque esta es flexión de cuello, hay una hiperextensión pero brusca, y dentro ahí el cerebro, pues se golpea contra el cráneo, ¿sí? Porque todavía está ahí existe uno de espacios libres. Por eso se llaman las famosas fontanelas, ¿sí? Pues tiene que tener un trato especial.
Dos, las vértebras de la columna vertebral pueden aplastar la médula. Obviamente, estas vértebras en su composición todavía no tienen una buena cantidad de calcio, no hay resistencia, y pueden golpear o aplastar la médula espinal. Y tres, se forman coágulos de sangre en donde puede haber presencia de hemorragias, ya que se rompen pequeños y finos vasos sanguíneos que se ubican entre el cerebro y el cráneo. Y nosotros no sabemos. Sí. Y nosotros no sabemos. Y aquí en esta parte del gráfico, en la parte superior izquierda, vemos las capas, es como un corte que se hizo a un bebé sobre el cuero cabelludo, el cráneo. Miren que el hueso del cráneo que está aquí todavía es un tejido esponjoso, que tiene que irse compactando, y aquí tenemos un espacio subdural, ¿sí? Que igual tiene que irse de a poco compactando, y abajo tenemos el cerebro que de a poco tiene que irse adheriendo a la cavidad craneal. ¿Sí? Y miren aquí, por justamente el síndrome del niño sacudido, miren cómo hay una ruptura de venas, de vasos, de filamentos, de vasos sanguíneos que se encuentran entre el cerebro, aquí está el cerebro, ¿sí? Y el cráneo. ¿Y esto qué produce? Coágulos sanguíneos, coágulos de sangre. Las vértebras se aplastan sobre la médula espinal. Los vasos sanguíneos pueden romperse, pueden causar hemorragias intracranianas, ¿sí? Y puede haber lesiones a nivel cerebral, tanto en el polo frontal como en el polo anterior, o polo frontal, como en el polo posterior o polo occipital, ¿sí? Entonces, ha habido muchas situaciones judiciales frente a esta situación. Incluso ha sido tan brusca el sacudido, pues que prácticamente los niños han fallecido instantáneamente. ¿Sí? Y estas son las características de la sintomatología. Una piel pálida, una piel azulada, los ojos letárgicos, ¿sí? Así, los labios de color morado, mirada perdida. Bueno, ¿qué pasó? Por eso al inicio yo les mencionaba que hablar sobre psicopatologías infantiles implica un ramillete demasiadamente extenso, pues concentrémonos en que realmente este es frecuente pero desconocido, ¿sí? Y hay una alta incidencia en el plano judicial sobre esta situación. No existen políticas claras de lo que es salud mental, pero a nivel infantil, ¿sí? Hay un desconocimiento total de esta situación. Miren aquí, esta es una neuroimagen, ¿sí? De un bebé de 6 meses de edad aproximadamente, exactamente 8 meses, ¿sí? En donde vemos un espacio lleno de aire y la presencia de un coágulo, ¿sí? Obviamente que por la prematurez del niño, pues no hay cómo someterlo a cirugía, ¿sí? Tal vez habría que colocar algún otro aditamento que se pueda ir drenando automáticamente, pero primero es bastante costoso y segundo tiene algunos niveles de riesgo. ¿Sí? Normalmente, el daño cerebral que se produce conduce obviamente a un deterioro mental a largo plazo, que puede tener una intensidad variable, que puede ir llegando a ocasiones a provocar lesiones y secuelas irreversibles, especialmente en el sistema nervioso central. ¿Mm? Fue descrito ya por primera vez en el año 72 por un radiólogo infantil, James Casey, en donde una forma rara de maltrato infantil se caracterizaba justamente por la presencia de niños lactantes con altos niveles de hemorragias a nivel de retina, a nivel subdural o subaracnoideas, porque hubo ausencias de un traumatismo externo. Aparentemente todo normal, todo bien, todo lindo, pero ya como no había evidencias de un traumatismo externo, no había un TCE, no había un ABC, un accidente cerebrovascular, un traumatismo craneoencefálico, ¿sí? o los signos mínimos de maltrato,
Pues bueno, ¿qué fue lo que pasó? Es justamente el síndrome del niño sacudido o zarandeado, ¿sí? Que aparentemente no es visible, sino que la lesión va a nivel interno. Por lo tanto, eso apareció por primera vez en el año 72, reciente, ¿sí? Así que hay que tener mucho cuidado frente a esta situación. Ahora sí ya lo conocemos. Entonces, justamente para esto sirve este tipo de encuentros. Me quedan 8 minutos, ¿sí? Para actualizarnos y para presentar investigaciones, ¿sí? Recientes de síndromes de patologías que realmente de a poco han ido en aumento por desconocimiento, por un lado, pero por otro lado también, pues porque son inducidas y son provocadas. Ya ha habido situaciones en las que, como les mencioné anteriormente, ¿sí? Por este síndrome, por la presencia de este síndrome, ha habido fallecimiento de niños. Qué lamentable. Miren el movimiento de la cabeza, miren la hiperextensión del cuello. ¿Qué es lo que pasa con esas vértebras que están en proceso de evolución? Miren con esa flexión de cabeza tan brusca. Tanto es así, me hubiera gustado presentarles unos resultados de un artículo científico que se llega a comparar este síndrome eh, del niño sacudido con el síndrome de latigazo. Casi, con algunas pequeñas excepciones. Sí, el síndrome de latigazo es aquel que justamente presenta este tipo de movimiento a nivel de columna cervical y se produce por el impacto posterior de un vehículo en el bande de la camioneta de un auto, por ejemplo, o el impacto de otro carro por la parte de atrás. Estamos conduciendo tranquilamente y viene un carro por atrás y nos impactó. ¿Sí? Como consecuencia de ese impacto en el adulto y en el adolescente presenta el mismo movimiento. Pero la ventaja, entre comillas, es que realmente su cerebro no está alterado, porque ya se adherió a la caja craneal. ¿Sí? Lo que sí se alteró fue las vértebras atlas y axis, tomando en cuenta que el atlas, que es una vértebra como una U, ¿sí? Que no tiene sus desplazamientos laterales, se adhiere al orificio occipital por donde permite la circulación del líquido cefalorraquídeo. Primero es del atlas y luego del axis. Entonces, a nivel de eso, existe fractura. Por eso se llama el síndrome de latigazo, por justamente presentar este movimiento. Obviamente yo lo hago en cámara lenta, pero si eso es un impacto de una situación del momento, pues va a buscar la situación, por ejemplo, el síndrome del latigazo, ¿sí? Obviamente el tratamiento es ya en base a medicación, inyección, uso de cuello ortopédico, etc. En algún momento también conversaremos que eso genera también situaciones de cambios de lesiones, no solamente en el sistema nervioso, sino también en el sistema nervioso autónomo. ¿Sí? Pero ya conocemos sobre este síndrome de niño sacudido o niño zarandeado. Bueno, me gusta más sacudido que zarandeado. Ya. Por lo tanto, ya para terminar, el maltrato, los abusos y el abandono durante la infancia pueden ser considerados como agentes. ¿Sí? Este tipo de agentes que en algún momento dado interrumpen el desarrollo cerebral normal y que dependen, ojo con esto, dependen de la edad de inicio y de la duración. ¿De qué? De los malos tratos. Por lo tanto, pueden incluso llegar a producir modificaciones considerables en algunas estructuras cerebrales, especialmente a nivel del lóbulo frontal, a nivel del lóbulo occipital, con algunas salvas de excepciones. ¿Sí? ¿Qué pasó con el hipocampo? Haciendo referencia a lo que les hablaba anteriormente, ya para terminar. Usted sabe que el hipocampo realmente es una estructura del cerebro que se encuentra embutida profundamente, incrustada, ubicada profundamente en el lóbulo temporal de cada corteza cerebral. Es una parte importante del sistema límbico, de una región cortical que regula el estímulo, que regula la emoción y que nos permite aprender exclusivamente a través de la memoria. Y aquí nosotros lo podemos mirar, ¿sí? Prácticamente toda esa estructura espectacular que tenemos y que se llama, pues, obviamente, el hipocampo, ¿sí? Vemos en la parte inferior algunas estructuras relacionadas a la sección frontal, al hipocampo, a la corteza parieto-hipocampal, ¿sí? Y la corteza perimitral. Esta corteza perimitral prácticamente es una de las más importantes, que aquí vemos en un corte
haciendo referencia a su ubicación en la cara interna dentro del cerebro. Hay que recordar que el hipocampo en niveles de estrés temprano puede producir cambios estructurales profundos, ¿no? En el hipocampo, ya que esta región es especialmente vulnerable a esos efectos. Por eso se debe que fundamentalmente a la alta densidad, los receptores de glucocorticoides de desarrollo postnatal presentan una alta plasticidad neuronal. La amígdala, que ya lo habíamos hablado, en estrés temprano, pues alteraciones que obviamente en la composición de la unidad del complejo supramolecular, en donde está el ácido aminobutírico o tipo A, llamado GABA-A de la amígdala, pues reduce los niveles de ansiedad en receptores centrales, especialmente en las benzodiazepinas. Mientras tanto, si resulta una situación adversa, aumenta la afinidad de los receptores del GABA. Y finalmente las estructuras cerebelosas, en donde prácticamente tenemos el vermis cerebelar, que se desarrolla considerablemente en el periodo postnatal, ¿sí? Y que no solamente está implicado en algunas funciones cerebrales, sino que también forma parte de la integración multisensorial, de la activación límbica, que ayuda al proceso motor en algunos momentos, y dada la densidad de receptores de glucocorticoides, también resulta especialmente vulnerable a los efectos del estrés traumático temprano, ¿sí? O prematuro. Y el cerebelo, que ya también lo habíamos hablado el día de ayer en niños con TDAH, pues existe una gran cantidad de ácidos nerviosos que conectan no solamente el cerebelo con otras estructuras, sino que también con la médula espinal, y que logra integrar este cerebelo todo tipo de información que de una u otra manera ha sido recibida y que logra precisar para controlar las órdenes que emiten la corteza cerebral, y así evitar al aparato, mejor dicho, locomotor a través de la vía motora. ¿Sí? La marcha, el equilibrio, el correr, el caminar, el saltar, el brincar, el chutear, el patear, el equilibrio estático, el equilibrio dinámico, etc. Y finalmente, pues el cuerpo calloso, que comprende no solamente unas de fibras minimizadas, sino que permite también la conexión, la unión entre la parte interhemisférica, formando o dividiendo el cerebelo en dos grandes porciones. El cerebro, perdón, un hemisferio derecho o un cerebro izquierdo. Pero de acuerdo a los últimos estudios, muestran que el tamaño del cuerpo calloso se ve ya afectado por experiencias de estrés temprano. ¿Sí? O sea, miren ustedes la cantidad de estructuras que a la luz de la neurobiología se encuentran alteradas. La primera evidencia que se logró identificar en el tamaño del cuerpo calloso se dio base a una observación marcada en la reducción de la estructura en niños con un alto historial de maltrato o abandono. ¿Sí? Y más aún aquellos niños que vivían en centros de acogimiento, ¿sí? Carentes de todo tipo de afectividad. La familia es todo, ¿no? La familia es todo. Y ahí podemos mirar ya un corte transversal o longitudinal, cómo podemos apreciar ya el cuerpo calloso, la cara interna, ¿sí? Vemos el esplenio, etcétera, ¿sí? El corte también del cerebelo, que forma parte de la cara media o la cara media. Y finalmente terminamos con las variables moduladoras, ¿sí? Que estas en ocasiones pues, son probables como algunas variables que son influenciadas por la parte del sexo o del género, que ha sido ya un fruto del maltrato. ¿Sí? Incluye, se toma en consideración el tipo de maltrato recibido, ¿sí? Y más allá, la intensidad de duración. Nosotros tenemos un niño de 4 años de edad, ¿sí? Que fue primero maltratado físicamente por la madre y segundo abusado sexualmente por su padrastro. Y que hasta el momento sigue pues en un centro de acogimiento ya gubernamental. Es decir, se perdió toda la relación con la familia y el Estado lo rescató de esa situación, y el Estado fue quien realmente está haciéndose cargo del niño, de él y así como otros más. ¿Sí? Como resultado del maltrato infantil. ¿Sí? Que ese fue justamente el motivo de la conversación de la conferencia del día de hoy. Y eso sería prácticamente todo. Tengo apenas 2 minutos para preguntas.